50 clásicos de la psicología, capítulo 39, Jean Piaget. Del mismo modo que Alfred Kinsey pasó años recogiendo ejemplares de avispas y escribiendo sobre ellas antes de lanzarse al estudio de la sexualidad humana, Jean Piaget era un maestro de la observación del mundo natural antes de dirigir su mente a los asuntos humanos. De niño y adolescente recorría las colinas, los arroyos y las montañas de Suiza occidental recogiendo caracoles, y más tarde escribió su tesis doctoral sobre los moluscos de las montañas del Valais. Lo que aprendió durante estos años, primero a observar y luego a clasificar, le preparó para investigar el tema de pensamiento de los niños que había sido objeto de muchas teorías, pero no mucha observación científica sólida de los propios niños. Al entrar en ese campo, el principal deseo de Piaget era que sus conclusiones procedieran de los hechos, por difíciles o paradójicos que parecieran. Además de su habilidad metodológica, tenía, para ser científico, un conocimiento extraordinario de filosofía. La psicología infantil era una maraña de cuestiones epistemológicas, pero decidió centrarse en cuestiones muy concretas y palpables como ¿por qué un niño habla y a quién habla? ¿Y por qué hacen tantas preguntas? Si había respuestas, sabía que podían beneficiar mucho a los maestros y fue para ellos, sobre todo para quienes escribió, el lenguaje y el pensamiento en el niño. La mayoría de los investigadores de la mente infantil se había centrado en la naturaleza cuantitativa de la psicología del niño. Se pensaba que los niños son como son porque tienen menos habilidades mentales que los adultos y cometen más errores. Pero Piaget pensaba que no era cuestión de que los niños tuvieran menos o más de algo, sino que eran fundamentalmente diferentes en la manera de pensar. Los problemas de comunicación existente entre los adultos y los niños no por falta de información, sino debido a modos muy distintos de verse a sí mismos en sus mundos. ¿Por qué hablan los niños? En las páginas iniciales, Piaget se formulaba lo que admitía que era una pregunta extraña. ¿Cuáles son las necesidades que un niño tiende a satisfacer cuando habla? Cualquier persona sana diría que el objetivo del lenguaje es comunicarse con los otros, pero si esto fuera así, se preguntaba por qué los niños hablan cuando no hay nadie alrededor, y por qué incluso los adultos se hablan a sí mismos, sea internamente o murmurando en voz alta. Resultaba obvio que el lenguaje no podía reducirse a la única función de simplemente comunicar el pensamiento. Piaget llevó a cabo su investigación en el Instituto Rousseau de Ginebra, abierto en 1912, para el estudio de la formación de niños y maestros. Allí observó niños de 4 y 6 años anotando todo lo que decían mientras trabajaba y jugaban, y el libro incluye transcripciones de sus conversaciones. Lo que Piaget descubrió enseguida, y cualquier padre puede confirmarlo, es que cuando los niños hablan, muchas veces no hablan a nadie en particular, están pensando en voz alta. Identificó dos tipos de habla, egocéntrica y socializada. En el tipo egocéntrico había tres patrones. Repetición, habla no dirigida a nadie, diciendo palabras por el simple placer de hablar. Monólogo, comentarios enteros que siguen a las acciones o al juego del niño. Monólogo, colectivo, cuando los niños aparentemente hablan juntos, pero en realidad no tienen en cuenta lo que dicen los otros. Una habitación de 10 niños sentados en mesas distintas puede ser ruidosa por lo mucho que hablan, pero en realidad se están hablando cada uno a sí mismos. Observó que hasta cierta edad pensaba que a los 7 años los niños no tienen continencia verbal, sino que tienen que decir lo que les viene a la cabeza. Un jardín de infancia o una guardería, escribió, es una sociedad en la que, en rigor, la vida individual y la social no están diferenciadas. Dado que los niños se creen el centro del universo, no se necesita la idea de privacidad ni hay que mantener puntos de vista por la consideración hacia los otros. Los adultos, por el contrario, a causa de su comparativa ausencia de egocentrismo, se han adaptado a un patrón de habla plenamente socializado, en el que muchas cosas quedan sin decir. Solo los locos y los niños podrían dicen todo lo que piensan, porque solo ellos importan realmente. Por eso los niños son capaces de hablar todo el tiempo que están en presencia de sus amigos, pero nunca son capaces de ver las cosas desde el punto de vista de los amigos. Parte de la razón del egoísmo de los niños es que una porción significativa de su lenguaje implica gestos, movimientos y sonidos. Como estos no son palabras, no pueden expresarlo todo, de modo que los niños han de permanecer parcialmente prisioneros de su propia mente. Podemos comprender esto en cuando apreciamos que cuando mayor es el dominio del lenguaje de un adulto, más probable es que sean capaces de entender o al menos ser conscientes de los puntos de vista de los otros. En realidad, el lenguaje permite a las personas ir más allá de sí mismas, razón por la cual la cultura humana hace tanto hincapié en enseñar a los niños, pues así se les permite finalmente ir más allá del pensamiento egocéntrico.
Distintas maneras de pensar, mundos diferentes. Piaget tomó prestada una distinción del psicoanálisis entre dos tipos de pensamiento dirigido o inteligente, que tiene un objetivo, se adapta a la realidad y puede comunicarse en el lenguaje. Este pensamiento se basa en la experiencia y la lógica. Pensamiento no dirigido o autista, que implica objetivos no conscientes y no adaptados a la realidad, basados en la satisfacción de los deseos más que en la búsqueda de la verdad. El lenguaje de este tipo de pensamiento se basa en imágenes, mitos y símbolos. Para la mente dirigida, el agua tiene ciertas propiedades y obedece a ciertas leyes. Se piensa tanto conceptualmente como materialmente. Para la mente autista, el agua solo es relevante en relación con los deseos o necesidades. Es algo que puede beberse, verse o disfrutarse. La distinción ayudó a Piaget a valorar el desarrollo de los pensamientos de los niños hasta la edad de 11 años. Desde los 3 a los 7 años, los niños son fundamentalmente egocéntricos y tienen elementos de pensamiento autista, pero de los 7 a los 11, la lógica egocéntrica deja paso a la inteligencia perceptiva. Piaget realizó experimentos en los que se pedía a los niños que contasen una historia que se les había narrado o que les explicasen algo, como el funcionamiento de un grifo que se les había enseñado. Antes de los 7 años, a los niños en realidad no les importaba si las personas a quienes hablaban entendían la historia o el mecanismo. Podían describir, pero no analizar, pero a partir de los 7, 8 años, los niños no presuponían que la otra persona supiera lo que querían decir e intentaban dar una explicación fiel, ser objetivos. Hasta esa edad, su egocentrismo no les permitía ser objetivos. Lo que no pueden explicar o no saben, se lo inventan. Pero después de la edad de 7, 8 años, los niños saben lo que significa hacer una traducción correcta de la verdad. Esto es la diferencia entre invención y realidad. Piaget se dio cuenta de que los niños piensan mediante esquemas que les permiten centrarse en la totalidad de un mensaje sin tener que entender todos los detalles. Cuando oyen algo que no entienden, los niños no intentan analizar la estructura de la frase o las palabras, sino que intentan captar o crear un significado global. Observó que la tendencia en el desarrollo mental va siempre de lo sintético a lo analítico. Ver primero la totalidad antes de adquirir la habilidad de descomponer en parte las cosas o de categorizar. Antes de los 7 u 8 años, la mente del niño es fundamentalmente sintética, pero más tarde desarrolla capacidades de análisis que indican el cambio de la mente juvenil a la mente adulta. La lógica del niño. Piaget se preguntaba por qué los niños, especialmente los menores de 7 años, fantasean, sueñan y usan tanto su imaginación. Observó que puesto que no realizan un pensamiento deductivo ni analítico, no hay razón para distinguir con claridad entre lo real y lo no real. Como sus mentes no funcionan en términos de causalidad y evidencia, todo parece posible. Cuando un niño pregunta a un adulto, ¿qué pasaría si yo fuera un ángel?, no vale la pena seguir porque sabemos que no puede ser verdad. Pero para un niño no solo todo es posible, es explicable, ya que no se necesita ninguna lógica para satisfacer su mente. Lo único que se necesita es motivación. Por ejemplo, el balón quiso rodar por la colina, así que lo hizo. A los 6 años, un niño puede percibir que un río desciende por una colina porque quiere. Un año más tarde, lo explicará más o menos así. El agua siempre corre hacia abajo, por eso el río desciende por esta colina por aquí. ¿Por qué muchos niños pequeños preguntan incesantemente por qué? Porque quieren saber la intención de todos y de todas las cosas, aunque sea algo inanimado, sin darse cuenta de que solo algunas cosas tienen intenciones. Más tarde, cuando los niños pueden apreciar que la mayoría de las cosas son causadas, más que intencionadas, sus preguntas se dirigen a la causalidad. El periodo anterior a la comprensión de la causalidad, la época de precausalidad, coincide con el periodo de egocentrismo. El mundo de fantasía, como lo etiquetamos desde nuestra mirada de superioridad, parece frío, realidad pura y dura para los niños pequeños, porque en su interior todo tiene sentido según sus propias intenciones y motivaciones. En realidad, como irónicamente observó Piaget, el mundo de los niños parece funcionar tan bien que, según su manera de ver las cosas, no se necesita la lógica para sostenerlo. A los adultos a menudo les resulta difícil comprender a los niños porque han olvidado que la lógica no juega ningún papel en la mente de un niño. No podemos hacer que los niños piensen del mismo modo que nosotros antes de que lleguen a una cierta edad. En cada edad, los niños obtienen un determinado equilibrio respecto a su entorno. Es decir, el modo de pensar y percibir a los 5 años explica perfectamente su mundo, pero ese mismo modo no funciona cuando tienen 8 años.
En escritos posteriores, Piaget investigó la etapa final del desarrollo mental que comienza a los 11 o 12 años, la capacidad de los adolescentes para razonar, pensar abstractamente, hacer juicios y considerar posibilidades futuras les hace esencialmente iguales a los adultos. A partir de ese momento, es cuestión de aumentar la capacidad más que de cambios cualitativos. Comentarios finales. A pesar de algunas preguntas sobre el ritmo exacto, los estadios del niño infantil propuestos por Piaget han resistido notablemente al paso del tiempo y su impacto sobre la educación preescolar y la educación en la enseñanza primaria y secundaria ha sido grande. Sin embargo, Piaget nunca se consideró a sí mismo un psicólogo infantil y en realidad no es más exacto considerarlo un científico centrado en las teorías del conocimiento. Su observación de los niños condujo a teorías más generales sobre la comunicación y la cognición, pues lo que él aprendió sobre la mente del niño arrojó luz sobre la del adulto. Por ejemplo, no solo los niños utilizaban esquemas para dar sentido al mundo, también los adultos tienen que acomodar e integrar nueva información haciendo que se adecue a lo que ya sabemos. Piaget inventó el campo de la epistemología genética, que se ocupa de cómo evolucionan o cambian las teorías del conocimiento en relación a la nueva información. Él veía la mente como una creación relativamente arbitraria, formada de tal manera que la realidad puede explicarse según el modelo del mundo propio de esa persona. La educación tiene que tener en cuenta estos modelos más que limitarse a embutir hechos en las gargantas de la gente. De lo contrario, la información no se asimilará. Tal método educativo da como resultado conformistas perezosos que se encuentran incómodos con el cambio, y Piaget iba por delante de su tiempo al sugerir que deberíamos educar a la gente para ser pensadores innovadores y creativos, conscientes de la subjetividad de sus propias mentes, aunque suficientemente maduros como para integrar nuevos hechos. Sus primeros experimentos observando el lenguaje y el pensamiento del niño, por tanto, condujeron a grandes hallazgos en lo que respecta a cómo los adultos procesan el conocimiento y crean nuevas comprensiones. Jean Piaget, nacido en 1896 en Neuchâtel, Suiza Occidental, Piaget era hijo de profesor de literatura medieval en la universidad de su localidad. Su gran interés en la biología dio como resultado la publicación de varios artículos científicos antes de que terminase la escuela y en 1917 publicó una novela filosófica, Recherche. Después de obtener su doctorado, Piaget comenzó a estudiar el desarrollo lingüístico del niño y en 1921 se convirtió en director del Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra. Desde 1925 hasta 1929 fue profesor de Psicología, Sociología y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Neuchâtel, tras la cual volvió a la Universidad de Ginebra para ser profesor de pensamiento científico. Durante la década siguiente, al mismo tiempo, desempeñó algunos cargos junto a las principales autoridades educativas suizas. En 1952 se convirtió en profesor de Psicología Genética en la Sorbona y hasta su muerte en 1980 dirigió el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra. Entre sus libros claves podemos citar La concepción infantil del mundo, 1928, El juicio moral del niño, 1932, Los orígenes de la inteligencia en los niños, 1953, Biología y conocimiento, 1971 y El alcance de la conciencia, 1977. 2002. La tabla rasa. Reconocer que existe una naturaleza humana, piensan muchos, es compartir el racismo, el sexismo, la guerra, la codicia, el genocidio, el nihilismo, la política reaccionaria y descuidar a los niños y a los desfavorecidos. Cualquier afirmación respecto a la posibilidad de que la mente tenga una organización innata llega a la gente no como una hipótesis que podría ser correcta, sino como un pensamiento que es inmoral tener. Todo el mundo tiene una teoría de la naturaleza humana, todo el mundo tiene que anticipar la conducta de los otros, y eso significa que todos necesitamos teorías sobre lo que hace que las personas sean como son. En el modo mismo en que pensamos de las personas, hay implícita una determinada teoría de la naturaleza humana, que la conducta está causada por pensamientos y sentimientos. En resumen, la genética científica y la psicología evolutiva muestran que la naturaleza humana no es simplemente el resultado de la socialización por parte de nuestro entorno. Obras relacionadas: Luan Brissendin, El cerebro femenino; Hans Eysenck, Las dimensiones de la personalidad; William James, Principios de la psicología; Anwar y David Hessel, El sexo en el cerebro; V.S. Ramachandran, Fantasmas en el cerebro. Y hemos concluido un capítulo más. Espero que les haya sido de su agrado. Nos andamos topando en el siguiente audio, video o lo que eso sea. Cuídense mucho, que tengan un buen día y bye.